Bienvenidos, bienvenidos todas. A los que estén ahorita mismo aquí en Baby, ya nos están viendo en LinkedIn, les mandamos un saludo, un abrazo y nos encontramos finalmente para saber el regreso de Víctor Recio. Yo me imagino que todos se lo estaban preguntando, Fabricio y las personas que estamos por acá. Yo personalmente soy fan de todos los títulos que nosotros ponemos porque hasta yo mismo me intrigo y digo, oye, pero ¿a quién vamos a conocer hoy? Entonces hoy vamos a ver el regreso de Víctor Recio. Nos encontramos con Víctor, se los presentamos, hablaremos con él, veremos unos detalles interesantes de su carrera, de su proyección. También nos acompaña Fabricio, así que de alguna manera siéntanse cómodos y a los que vean después esta presentación, de alguna manera también lo van a poder disfrutar. Así que sin más preámbulos, bienvenidos, tengan su bebida de preferencia, jueves en la noche. A los que estén viéndonos de República Dominicana es 8 p.m., acá es 7 p.m., así que nada, iniciamos. Bienvenidos a todos. Sin recio no hay precio. No se puede poner un precio si no está recio. Estábamos bromeando al principio durante la parte de introducción a esa entrevista, así con Víctor, que nos gusta improvisar. Y entonces este título es parte del regreso de Víctor Recio. Si ves que siempre hay un juego de palabras, nos podemos inventar un montón de cosas. Y voy a ser muy rápido. Yo conocí a Víctor de dos maneras. La primera, a través de Christopher Tineo y Miguel de los Santos, que me dijeron, tuvimos un mentor que nos dijo de la comunidad, de Kubernetes, de Cloud Native y de todo. Después desapareció y ahora estamos nosotros. Y a mí me dio mucha curiosidad. Entonces dije, ¿dónde está este mentor? Y lo conocí en Casa de Bogotá. Así que muy importante ir a los eventos porque se descubren personas que realmente tenemos algo en común. Yo estoy en la tecnología desde hace muchísimo. Empecé a jugar primero con los Commodore 64. Víctor empezó un poco después, pero estamos al mismo sentido. Víctor, cuéntanos, ¿cómo empieza tu vida? ¿Dónde naces? ¿Dónde creces? ¿Qué haces cuando eres niño? ¿Y cómo evoluciona todo eso? Bienvenido. Bueno, primero darle las gracias por tenerme aquí con la comunidad de Panamá y todos los amantes de la tecnología de Cloud Native. Para hablar de mí, mi nombre es Víctor Recio, ya se ha dicho, soy de la República Dominicana. Un punto interesante que cuando conocí a Fabricio y a Jesús, estábamos en un techo de Colombia, en un piso 16, creo, y hacía un frío horrible para mí. ¿Verdad? Que vengo del Caribe, porque actualmente la temperatura aquí tiene que estar como 34 grados y allá estaba bien frío, un frío sabroso y fuerte, ¿verdad? Para lo que venimos del Caribe. Pero mi carrera, yo inicié en tecnología a los 17 años, 16, 17 años. Inicié luego de... Ahora tienes 20, ¿cierto? Cumplí 39 la semana pasada. El 4 de octubre cumplí 39 años. Inicié luego de una frustración por no poder ser pelotero. Yo jugaba béisbol, me dedicaba 100% al béisbol. Algo que pasa en mi país, que el beisbolista, el que juega béisbol, el joven que juega béisbol no estudia y no lee. Lo mío era lo contrario, porque yo jugaba béisbol y me mantenía leyendo. Leía mucha biografía, leía mucha poesía, leía mucha historia, me encantaba la matemática. Aunque jugaba béisbol, me mantenía con la lectura. Y el momento de no poder jugar béisbol, entonces, bueno, me dediqué a la parte de los estudios y me topé con un profesor, aquí le decimos el colegio, en el high school, y el profesor lo conocí, una persona que vestía como metal, pulsera de puya, utilizaba unos lentes negros, tenía el cabello así para arriba, poloché negro que decía Metallica de la banda de rock en Converse. Y cuando yo vi a este señor, yo, un niño de 16 años, lo vi y yo dije, wow, yo quiero conocer ese tigre. Aquí tigre le decimos a los jóvenes, a los hombres. Y me le acerqué. No le escucho, Fabricio. Está muteado. Ya, me muteé solo, disculpa, es que me gusta hacer esas bromas.
En Panamá el tigre es que come mucho. Bueno, el señor se llama Rudelki Carrión, básicamente me mentoreó, pero lo primero que él hizo, yo quería estudiar redes y él me mandó a estudiar una certificación CCNA, que en ese momento era muy popular. Y bueno, inicié a estudiar administración de redes de la parte de Cisco en CCNA. Y cuando estaba terminando el CCNA, que volví donde él básicamente me dijo, no puedes ser un buen administrador de redes si ahora no aprendes Linux. Yo estudié CCNA sin tener computadora personal, yo usaba la computadora del instituto y mi conocimiento de informática no era muy avanzado. O sea, yo podría configurarte un router, hablarte del protocolo CPF, hacer tabla de enrutamiento, pero no interesante. No sabía instalar Office porque no tenía computadora. O sea, tú me decías, instálame un programa, yo no entendía lo que era eso. Un driver, no sabía lo que era. Lo mío era saber de redes en ese momento y ya. Y él me dijo que usara Linux, comencé a utilizar Linux, comencé a ver el mundo a través del terminal. Tenía una Dell Optiplex, no recuerdo el número, pero recuerdo que tenía 128 megabytes de RAM y creo que era 350 megahertz. Era una computadorita bien pequeña, pero tenía Debian. Y en esa computadora yo comencé a hacer de todo. Es interesante que en vez de gustarme la red, comenzó a gustarme el concepto del sistema operativo, de cómo funcionaba el sistema operativo, cómo estaba estructurado, por qué todo era un archivo dentro del sistema operativo, por qué todo era permiso. Y en ese tiempo, entonces, teníamos la película de Matrix y comencé a conectar eso y decir, óyeme, pero yo estoy viviendo fuera de la Matrix porque estoy usando Linux. Y esa conexión filosófica de pensar que yo era un hacker, de pensar que yo hacía la cosa diferente, me enamoró de la informática. Y así comencé en el mundo de la tecnología vía mi profesor Rudelki Carrión, conociendo de redes, y luego Linux, que fue en realidad la tecnología que me enamoró y que me abrió los ojos. Estoy seguro, 100%, de que si no hubiese conocido Linux, no sé dónde estaría hoy día a nivel profesional. Puede que esté detrás de un escritorio, hubiese estado detrás de un escritorio estudiando contabilidad porque me gustaba la matemática. Pero la verdad no sé. Y le doy gracias a Dios siempre por eso. O sea, interesante. Tú empiezas con Linux. Normalmente cuando yo hablo con gente, computadores, etcétera, casi nadie ha empezado como yo con los intérpretes de BASIC porque no existían otras opciones. Pero la mayoría empieza con Windows o quien más tiene con Mac OS o en el pasado efectivamente con herramientas que son proporcionadas por Microsoft. Linux como principio es interesante porque yo pienso a mi experiencia cuando Linux era línea de comando y nada más le instalaba Xfree por encima, pero era ya un reto, digamos, en aquel tiempo. Y después, cuando empiezan a salir los escritorios como los de Ubuntu o Fedora ya hablamos de pasados 2000, ya no es una cosa tan, digamos, antigua como los demás. Pero, ¿cómo fue? Cuando todos los amigos trabajaban con Windows, etcétera, ¿tú cómo te botas en Debian así? Lo interesante del caso es que comencé inmediatamente a estudiar. Yo vivía el tema de Linux y yo trabajaba en el día y estudiaba de noche, así que tenía pocos amigos que no fueran del mundo informático, porque inmediatamente pasó eso. Rudelki me contrató como profesor del instituto donde él trabajaba como profesor para dar clases de Office. Ahí verdaderamente fue que aprendí de Windows, porque no había tenido la oportunidad de hacerlo. Y los demás profesores, que era el hijo del dueño del instituto, mi hermano Carlitos, también usaba Linux por influencia de Rudelki. Entonces nos pasábamos el fin de semana hablando de Linux. Y en esa época pasé a una fundación muy importante creada por el profesor Antonio Perpiñán aquí en la República Dominicana.
y ahí conocí prácticamente todos los amigos que yo tengo hoy día, lo conocí en esa época. Por ejemplo, el caso de Abraham, Jorge Abraham, que está conectado aquí en el chat. Tenemos, no sé, desde los 17 años, soy amigo de Jorge y es gracias a Linux. O sea, todos mis amigos usaban Linux, todos. Y mis conversaciones eran cómo tú pudiste conectar esa tarjeta, porque en ese tiempo recuerden que uno tenía que comprar la tarjeta Wi-Fi y conectársela a la computadora para poder entrar a la red. Era PCI, creo que se le llamaba en ese tiempo. Sí. Entonces tú tenías que buscar el firmware de ese hardware, recompilar el kernel te fallaba, entonces las conversaciones giraban en torno, wow, le quité toda la funcionalidad al kernel que venían para Dell, porque mi máquina es un HP, le quité todas las funcionalidades que tenía para tal software o tal hardware, porque en realidad yo lo que tengo es eso. Y esas eran las conversaciones de cómo yo podía utilizando Bash, comenzar a crear archivos, editarlo, con el conocimiento de las redes que ya tenía, ya damos paso para entender el mundo de la ciberseguridad, que era, bueno, ya estoy chateando con Piggy, no sé si recuerdan la herramienta que era donde la gente utilizaba Hotmail, nosotros teníamos que utilizar Piggy, no sé cómo en realidad se pronuncie, y ahí chateamos en el Hotmail para poder conversar con los amigos, porque en el chat del IRC no se veían a la gente del sector o de la escuela donde uno estaba, y ya podíamos buscar. Mencionaste IRC. O sea, Sí. estamos en la historia realmente. Pero sí, Pidgin. Y porque en el IRC no manejaba el inglés perfectamente en ese tiempo y nosotros nos conectábamos era a los canales de Argentina, que era donde hablaban español, a los canales de México, las mejores. Es bueno que yo le digo a los jóvenes cuando me invitan a conferencias siempre, que la mejor documentación que se creó de Linux vino de México y Argentina, porque no existía, todo lo demás era en inglés y nosotros no hablábamos inglés, entonces que teníamos que acudir a esos canales, el canal de Argentina, el canal de México, para poder conversar con técnicos de Linux y aprender de la herramienta y entender lo que pasaba en ese momento. No recuerdo qué versión del kernel era que utilizábamos en ese momento. Por eso yo recuerdo que Rudelki y el profesor Perpiñán, Antonio Perpiñán, hacían bromas de que cuando el kernel llegara a la versión 3, ellos se iban a retirar y que iban a pasar muchas cosas y que los carros... Probablemente 2,2 o 2,4. Hemos vivido con la 2,4 como 5 años. Yo creo que sí, por ahí en esa época. Y ellos hacían broma de que los carros van a volar. Pero imagínate, creo que vamos por la versión 6 del kernel, o 5, no recuerdo. Sí, ya uno no ve. Y que mira qué interesante, que siempre también comento eso con mis estudiantes. Nosotros compilábamos el kernel antes, pero hoy día los jóvenes no compilan el kernel. Simplemente utilizan Linux, lo instalan, como la computadora tiene mucha RAM, mucho CPU, una interfaz gráfica maravillosa, tarjeta de video, instalan Linux y ya, no presentan la curiosidad de decir, wow, pero déjame ver qué tiene el kernel de esta máquina, de esta versión del sistema operativo que estoy usando, y ver que yo puedo quitarle, que puedo agregar. No es necesario en realidad porque ya todo, ¿verdad? Tiene mucho para mover, pero tú no escuchas jóvenes hablando de compilar el kernel, del concepto kernel panic. Tú le preguntas a los jóvenes qué es el kernel panic, no lo entienden. Tú le preguntas qué es un system call, no lo comprenden. Tú le hablas de namespace y cgroups, lo comprenden ahora por los contenedores, pero si no fuera por Docker nadie entendiera de eso. Para mí Linux, esa es la magia que tiene, que te transforma la forma de tu ver en la Matrix, la Matrix. Y Linux te saca de la burbuja. Hey, me estoy poniendo apasionado, perdónenme, porque me tocaron. Es el objetivo de esa entrevista, que te apasiones y que nos cuentes todo y que después digas, uy, no, dije eso, me pillaron. Dios mío. Eso es el scope, el objetivo de la entrevista. En cuanto a kernel compilación, yo te digo, ¿no? Hoy en día, efectivamente, los jóvenes, como dices tú, yo me siento joven, tengo 25. Prácticamente dicen no compilo el kernel, pero si tienes una NVIDIA y haces el update de los paquetes, por ejemplo, si usas Ubuntu o Debian, apt upgrade de las cosas, te cambia el kernel.
a menos que no lo blacklistes, etcétera, etcétera. Pero en línea general te lo cambia y te toca recompilar para la parte de NVIDIA. Lo puede hacer en automático, pero debes entender por qué no está funcionando, por qué volvió a 640 por 480, por decir, cuando reinicias. O si estás usando máquinas virtuales, por ejemplo, VirtualBox, para instalar los tools y el VirtualBox drivers, te toca recompilar algo tanto en la máquina virtual que en el host. Así que yo no sé si estás de acuerdo, pero creo que el caso de uso de los jóvenes de hoy es muy limitado a usar mucho Linux como desktop, poca terminal. Lo más por la terminal, sí, cuando tiran Visual Studio Code la tienen embedded, pero no son muchos los que van a usar la terminal, por ejemplo, Control Alt F4 y tiran la consola con la terminal gráfica realmente excluida. O sea, solo trabajan en text. ¿Tú ves en tu experiencia corriente o también la del pasado, cómo ha evolucionado eso de compilar el kernel cuando en la 2,4 todo el mundo sabía que era configure, make y make install? Hoy en día, ¿quién hace eso? Sí, pocos jóvenes entienden el concepto de los compiladores. El compilador hecho en C, make, básicamente parte de la historia, pero no se usa por lo mismo que comenté. Las máquinas vienen con mucho poder y ya no nos vemos obligados a tener que estar compilando el kernel ni compilar software. O sea, instalar software por compilación es muy extraño caso. A menos que te tope con un cliente que tenga su data center desconectado de internet y que todo el software tú tengas que instalarlo del source code desde la fuente. Es muy extraño la necesidad de tener que hacer eso. Ya pasamos más a la dependencia de paquetes que vienen ya precompilados y creo que ahí estamos, en esa etapa de utilizar software construidos por otros, viviendo en el mundo del software libre, alardeando de que nos gusta el open source, pero no sabemos lo que estamos instalando. Java y Node nos dañaron un poco. MVN, antes las hormigas. Hoy MVN, digamos, es Jenkins, NPM, NPX. Casi nadie hace GCC. Pero al final, no sé qué opinan ustedes, lo que menciona Víctor es interesante, pero no consideran que quizás el tiempo que usaban antes para hacer todas esas compilaciones a mano, que tenías que revisar como si fuese un pase batch o algo así, ahora lo puedes invertir quizás en otra etapa no sé, de otras tareas que también de alguna manera tienen que ver con la construcción de software, ¿no? Claro, Víctor, el tema es interesante. Piensa cuando un configure, make install nos llevaba horas, a veces una noche, para instalar Python, por ejemplo. La primera vez que lo hice, lo built from scratch, para meterse 2 tiros, porque uno no era suficiente. ¿Qué piensas de esa ganancia de tiempo? Volvemos al punto, el tema del poder que tiene el hardware. Un make install de hace 15 años atrás te podía tomar toda la noche, pero hoy día, por ejemplo, mi máquina actual tiene 64 GB de RAM, tiene una GeForce, yo lo puedo hacer fácilmente en minutos, ¿tú entiendes? No es la necesidad, porque como ya todo viene precompilado, y ese tiempo creo que, a menos que te apasione mucho y que no quieras hacer uso de eso para estudiar y entender, porque estamos hablando como ingenieros, estamos hablando como nerd, como hacker, no simplemente instalar para usarlo. Yo quiero saber qué tiene, si hay un software que yo voy a utilizar, en caso de estudio, quiero saber qué tiene dentro, cómo se comporta y todo eso. Desde ese punto de vista, claro que sí. Desde el punto de vista de la efectividad, bueno, vamos a utilizar el paquete que más me conviene y adiós que reparta suerte. El tiempo que sobra, Víctor lo ocupa con familia. Tienes esposas, hijos, amigos. Yo me casé hace unos 3, 4 años. Eres un jovencito, un pollito. Sí, básicamente mi tiempo libre me la paso jugando golf. Me gusta jugar golf para despejar la mente, fumando cigarros
Ajá, típico de la República Dominicana. Y leyendo, me gusta leer muchos libros y jugando con mis hijos y mi esposa. Y el otro también con mis amigos. Me gusta mucho sentarme a hablar de extraterrestres, de filosofía. Paso mucho tiempo, mi círculo de amigos es bien pequeñito y paso mucho tiempo con ese pequeño círculo. Eso hago en el tiempo libre, cuando no tengo una computadora en mis manos. Y hoy que debes compilar poco, puedes pasar más tiempo con los amigos. Pero los amigos, eso es una curiosidad, porque en mi caso, por ejemplo, mi esposa no sabe nada de informática y es maravilloso, porque así no tengo que hablar de trabajo con ella, informático, etcétera. Hablamos de todas otras cosas. En ese grupo de amigos que tienes, se habla de informática, tú dijiste historia, filosofía, extraterrestres, te desconectas completamente de todo lo que es la informática. Son todos informáticos. Por ejemplo, está Ángel José, mi socio. Tenemos una plataforma llamada Mente de Hacker, que más adelante la mencionaré. Es developer y trabaja con ciberseguridad cuando nos juntamos. Es interesante que no hablamos de tecnología, sino que hablamos de extraterrestres, de filosofía. No hablamos de cuál es el mejor IDE, por qué vamos a usar Mac. No, hablamos más de cosas que no tienen que ver con temas técnicos, más cosas de la vida. Y yo creo en ese modelo porque, por ejemplo, entre Jesús y yo, a veces nosotros nos sorprendemos, me dice Jesús, mira, yo hice una conferencia sobre QVela, ¿sabes? QVela. ¿Qué me dices de esa conferencia? Y yo le digo, Jesús, pasamos días juntos, hablamos de todo, hablamos de Cloudnatis, de todo lo que sea, pero nada de tecnologías. Hablamos de cervezas, de lugares por visitar, ¿por qué no de extraterrestres, historia, cine? De hecho, así fue la conversación que tuvimos los tres en Bogotá. O sea, hablamos no de tecnología, sino de las empresas. Tenía 2 o 3 cervezas ya, no, acuérdame bien de lo que hablábamos. Hablábamos de cervezas. Hablamos de las empresas que dañaron un software, que lo abandonaron y después salió otra y lo tomó, pero eso no es un IDE. O sea, son vivencias de las personas. Y es lo que dice Fabricio, cuando nos encontramos todos, normalmente nunca hablamos de qué versión de Java es mejor, ni qué versión de Kubernetes es mejor, ni nada de eso. O sea, nadie los cree hasta que lo vives. O sea, deberían vivirlos todos y para que vean que no les echamos cuenta. Es así. Normalmente a mí me viene y dice, tú que eres Cubestron, ¿qué piensas de eso? Nada. Hablemos de otra cosa. Cuando quieren hablar de eso, hacemos una sesión en Bevi con la CNCF, Panamá y etcétera. Pero si no, ¿para qué meterse en todo eso? Así que otra cosa, Víctor Recio no es un fanático. Es una persona que se adapta al contexto y que le gusta hablar de extraterrestres, por ejemplo. Si tuviéramos que hablar ahora de extraterrestres, ¿dónde empezaríamos? ¿Con los Anunnakis y los Elohim que crearon el hombre o llegaríamos más a los ovnis que miramos hoy en día, históricamente? Creo que la base para todo aquel que quiere estudiar el tema y empaparse, tiene que irse a los textos de Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin es una muy buena base. Hay algunos elementos de su tesis que podemos dejar de lado por el momento, pero es un muy buen inicio con los textos de Enoch. Zecharia Sitchin como base siempre, y sigue el mismo Sitchin, te va a llevar a estudiar otros autores que tienen muy buena tesis, una teoría interesantísima de cómo nosotros hemos evolucionado y hemos tenido contacto, teniendo en cuenta siempre que la historia ha sido escrita por estos países que se benefician, ¿verdad?, luego de haber ganado guerras, y que mucho de lo que nosotros conocemos como verdad hoy día han sido manipulaciones para el beneficio de una sociedad. Puede que se escuche un poquito, ¿cómo se diría la palabra? Cuando tú dices algo que, wow, no fue el término. Polémico. Antiimperialista, polémico. Sí, pero por ahí es un buen inicio que yo le recomiendo siempre a mis amigos. Trato de mantenerme al día con estos temas. El tema de Trey Atlas, ya ustedes saben que está matando en internet y ha sido bien popular
y tiene a todo el mundo loco con eso, pero lo que ya conocemos un poquito de lo que va a pasar y puede pasar, mantenemos cierto control con toda esa información basura que aparece en internet, pero la realidad es que en algún momento van a volver. Todos los libros religiosos lo dicen, se fue y volverá, no importa la religión donde usted sea. Bien, bien. ¿Cómo ves, Víctor? Eres una persona tan flexible que pasamos de la vida a computadores, etcétera, a Anunnaki, Y no se tenemos podría decir, Y eso que no hemos hablado de Gilgamesh y todas no, esas historias. vas a ver que si no aquí vamos a hablar demasiado de cosas que son realmente parte de Víctor, pero que el regresa con todos los Anunnakis, eran 600. Si tenemos que describirlos a todos sería complicado. Pero Además, no sabemos ni dónde están. De hecho, estamos en el regreso de Víctor Recio. Claro, pero todavía no han regresado los Anunnakis, o quizás están aquí, vamos a ver. Pero sí, los antiguos astronautas, esas cosas. Muy interesante lo que dice Víctor. Desde el punto de vista de la filosofía, ¿qué es lo que te gusta más? ¿La parte griega antigua como Aristóteles, Platón, etcétera? ¿O también Kant y otros contemporáneos? Si tienes que hablar de filosofía, ¿qué te gustaría más? Creo que la literatura griega es bien interesante para poder conocer más de la filosofía, básicamente de mantener la calma, de tener el control en temas de debates. Creo que por ahí hay una buena línea de aprendizaje con los griegos. Bien, yo estoy de acuerdo. Además, hoy en día con la aritmética de Pitágoras hemos hecho muchísimas cosas en la geometría y matemática que son parte de la inteligencia artificial. Para volver a un tema que es actual, la inteligencia artificial, pero siempre quedando donde estábamos con el tema de lo que hoy en día hay en Internet. Ahora has notado, Víctor, que hay muchísimos videos donde se cuentan historias con una voz artificial. Es todo mentira, pero es realmente aquel fake que puedes encontrar en YouTube, que son fake news, que realmente pueden cambiar la forma de pensar de un ser humano. No sé si has notado eso, pero si lo has notado, me gustaría conocer tu sensación, tu feeling con respecto a eso, cómo te acercas, cómo le dices a las personas que es toda una mentira, básicamente. Creo que volver a la fuente física de información. En mi época, cuando yo venía subiendo adolescente, películas, anuncios que buscaban hacer marketing para vendernos ideas, programas de televisión donde tú veías presentadores que presentaban básicamente algo que no era real, podíamos ver películas que decían cosas ficticias de mentira. Así que un alto porcentaje de todo lo que nosotros veíamos en la televisión era mentira en mi generación. Eso pasó lo mismo al Internet. Ahora, casi todo lo que nosotros vemos en las redes sociales, estilo de vida, comportamiento, muchos textos que nosotros leemos es mentira. Hay mucha basura en Internet y esta basura, de la mano de la inteligencia artificial ahora, se ha exacerbado. Es increíble la cantidad de contenido chatarra que nosotros a los cuales somos expuestos día a día. Por eso, volver a lo físico, al libro físico, a leer un libro físico, subrayar, a escribir, alejarnos un poquito de los medios, nos podía nosotros mantener con los pies más en la tierra. No darle la espalda al contenido de Internet, pero ir a fuentes que sean reales. Por ejemplo, para yo estudiar, yo pago, yo invierto, yo me suscribo a O'Reilly, al sistema anual, y voy y leo de los papers que ellos tienen, el contenido que tiene, me suscribo a plataformas que a mí me interesan
y pago para yo estudiar. Por ejemplo, Linux Foundation, tengo la suscripción, voy, leo, estudio, pero trato de que lo que yo veo fuera de ahí, filtrarlo, porque Internet hoy día está lleno de mucha basura. Me gusta el consejo que estás dando, sobre todo porque, como decías al principio, mira, está Christopher Tineo, acá está Johan, todas personas que te conocen te han mencionado, especialmente Christopher, diciendo, yo tuve un mentor. Un mentor nunca es una persona que quiere enseñar, es una persona que por su forma de ser, por sus consejos, te orienta hacia una dirección que te hace cambiar la vida. Y creo que esos consejos son muy importantes porque yo a veces me pongo a pensar, como dijiste tú, ¿qué hacemos cuando todo eso tome más poder si no tenemos el control y la capacidad de volver a las fuentes? Y volver a las fuentes para nosotros es un poco más fácil porque tenemos, digamos, más flexibilidad y nos acordamos cómo ir a leer un libro, cómo buscar una información afuera del contexto. Las personas de hoy en día usan teléfonos diciéndole, dime qué significa esto a Google Search y cualquier cosa le sale es la verdad. La búsqueda de la verdad, como en la informática, es probablemente el problema actual. Así que Sí. Mira, me dio Rudelkis Carrión, mi profesor que me enseñó Linux, hace, bueno, no sé cuántos años, ya tengo 39. Eso fue debemos entrevistarlos, darnos el contacto. Hace 17 años. Bueno, yo tenía 17 años, tengo 39. Rudelkis me decía, refiriéndose a los profesores del colegio, del high school, me decía, no le creas nada a ningún profesor hasta que tú lo valides. Cuando alguien te dice algo, tú tienes que investigarlo y tener una validación de lo que ellos te dicen es real. No creas por creer. Justo. Y eso es ir a la fuente. Si tú me estás hablando de que Kubernetes consume muchos recursos, bueno, pues déjame validarlo. Yo no te puedo creer así por creer. Si voy a una conferencia y veo a un orador dando una charla y yo tomo mis apuntes, cuando llegue a mi casa, yo voy a validar que lo que tu tesis es real. Si lo que yo estoy viendo en mi laboratorio, en mi prueba, no coincide o no machea con lo que tú me estás presentando, bueno, pues mentira, para mí, no sé para los demás. Entonces, en la información de Internet hoy día, yo lo hago así. Aplico no para le todo. vuelves a hablar más. Dice, no, ese man es mentiroso. Pero mira, eso que ustedes dicen, yo pienso que es la respuesta o podría ser una de las respuestas a lo que tenemos hoy en día con el tema del manejo de la información y la inteligencia artificial. O sea, si todos tuviéramos pensamiento crítico de que todo lo que yo recibo, todo lo que yo veo, todo lo que me dicen, ok, me lo está diciendo una persona de confianza, pero yo debería irme a no sé, a mi escritorio, a mi teléfono y revisar, oye, lo que me dijeron es verdad, no irme con eso, porque al final, entre más pensamiento crítico tengamos profesionalmente, nos ayuda a tomar mejores decisiones, porque cuando tú vayas a ChatGPT o a Copilot, a Cloud, a donde sea, a preguntarle sobre un proyecto, una viabilidad, tú vas a decir, oye, él me dijo, no sé, que sí lo podía usar, pero yo voy a averiguar si de verdad yo lo puedo usar, si es viable realmente. Entonces, de ahí, eso contrarrestaría de alguna manera el manejo de la información que tiene la inteligencia artificial, pero no todos tenemos pensamiento crítico y para llegar a ese punto de pensamiento crítico, normalmente pues lo haríamos por nuestra cuenta y con mentores así como Víctor, que nos ayuden y nos guíen, como lo que menciona Fabricio, de con esos consejos de vida para poder enriquecer ese pensamiento crítico. Porque el tema del mentor, quiero hacer énfasis ahí. Yo me siento muy, muy honrado de que alguien diga que yo soy su mentor. Nunca he querido serlo. Siempre básicamente lo que he buscado es compartir conocimiento, pero nunca he querido destacarme en ese sentido. Quien me conoce sabe que yo en ese punto nunca he querido ser centro de atención, pero sí he querido compartir lo poco que sé con todo el que yo pueda. Es esto que te hace único, te hace diferente, y como es el líder no se hace. Mira, el líder por eso que hay que casarse. Mi esposa vio que yo estaba hablando mucho y me trajo una botellita de agua. Es tu mentor, pero con agua. Va bien igualmente. Pero vamos ahora a mover un poco el foco, porque
Ya pasamos la primera media hora y quiero dar un contexto también de historia a toda la cosa con algo más contemporáneo. Cuando te vimos en Bogotá, nos conocimos por primera vez, eras speaker en KCD. Habías presentado algo. ¿De qué iba tu presentación? Justo para Hablé, saber a qué te hablé de dedicas. estrategias de despliegue, de cómo desplegamos software actualmente, las formas correctas de hacerlo y cómo lo hacíamos en el pasado. Qué bueno, eso. Entonces, como pasado, hablaste de cosas como Jenkins o también imperativo con Bash scripts. El pasado era una tecnología o una estrategia, perdón, que acuñé como nombre 13P, que era 13P básicamente era compilar, copiar y pegar, que es todo lo que la gente hacía anteriormente. Compila en tu máquina, tú lo copias y lo pegas en la carpetica del servidor remoto y lo ejecutaba. Esa era la forma de la que la gente desplegaba anteriormente. No existía Jenkins, no existía nada de eso. Es verdad. Y de allá moviste el foco a la cuestión contemporánea. ¿Sabrás si hasta de algo o no? De ahí pasé a estrategias ya de más modernas, de cómo Azure, utilizando el swap en sus app service, básicamente trajo ciertas innovaciones de cómo AWS también lo hacía y cómo estas corporaciones, utilizando lo que es DevOps, y arranqué también hablando de cómo Flickr y los ingenieros de Flickr desde el 2008 innovaron con el concepto de DevOps y cómo entonces a partir de esa conferencia, que fue más de 10 despliegues al día, renovó por completo el mundo del desarrollo del software y la gestión del ciclo del mismo. Ahí pasé a hablar básicamente de cómo nosotros podíamos hacer las diferentes estrategias y esas estrategias las llevé al mundo del Cloud Native. Fue bastante rápido, fueron 30 minutos, o sea que yo le di con todo el pie porque no quería pasarme del tiempo, porque el orador que estaba anterior me se robó como 15 minutos. Un saludo. Eso es típico, eso es típico. Normal. Además, te imaginas los organizadores qué problemas tenían diciendo, ay, no, Dios mío, vamos 15 minutos tarde. Al final, cuando me toca a mí, yo siempre digo, relájense. Igual la vida es una sola, de momento, quizás hay otras después, pero en este momento es una, así que gocemos, estamos todos juntos, pero al parecer no se pueden acabar los caseros después de las 6 de la tarde. A nosotros, Jesús, que nos va a tocar, si lo acabamos a las 8, vamos a ver si pasa algo malo. O sea, todo el mundo acaba a las 6 de la tarde. A mí me gusta la noche, salir, rumbear, hacer cosas. Yo organicé eventos por muchos años. Yo fundé un evento llamado Open Saturday aquí en la República Dominicana. Creo que tiene ya unos 10 años de historia. Y el evento arrancaba a las 8:30 y terminaba a las 7 y pico de la noche. Perfecto. El día completo en oradores, pero es una locura. Y la estrategia es básicamente mantener todo el mundo en un solo salón. Si lo sacaste de ahí, la gente se va. Y sin comida. Debes mantenerlos allá o con comida preestablecida. Refrigerios que estén cerca, que ellos puedan tomar un pequeño pan con jugo y que se sienten. Si le diste comida para afuera, te van a tomar 2 horas. Cuando vas a ver que no hacen preguntas, sino hablan, en República Dominicana hay una botella que se llama Barceló Imperial. Eso es muy rico para aumentar la comunicación. No se debería promover, ¿no? Porque, pero a mí me gusta eso. Cuando lo vuelvo a ver, le llevo uno. ¡Ajo! Eso. Ya tenemos acuerdo, ya tenemos acuerdo. Porque es también eso, o sea, es el placer de la cosa, no es el vicio, porque acá yo tengo una botella con agua, Víctor está tomando agua, pero se puede, mira, café, somos variopintos en esta cosa. Antes me acuerdo que hablaste de Office. Como yo estoy viendo que acá está Johan, yo sé que cuando entrevistamos a Johan, él habló de que él hacía Office, etcétera. O sea que este Office parece un punto de contacto de muchas personas que lo han usado en pasado y que lo han
tenido que transmitir a otros, enseñabas Office. ¿Cómo es esa cosa? Por decir, ¿se te quedaron las macros Visual Basic for Application o era Office solamente usa Word, bótalo allá y ya? Yo siempre utilicé LibreOffice y OpenOffice. Y cuando Google lanzó el Drive, me pasé al Google Drive permanentemente. Fui profesor de Office y ahí básicamente fue el tiempo en que más utilicé. Y como soy ex empleado de Microsoft, trabajé para Microsoft un tiempo como experto de Azure, me vi obligado, no me dejaron usar Linux y me vi obligado a utilizar el Office. Ahí ha sido mi experiencia para la parte empresarial, tener que utilizar Office. Actualmente estoy desde mi Mac y tengo que utilizar Outlook y el 365 para bregar con los clientes, pero mi mundo y mi experiencia en Windows, los que me conocen saben que es casi nula. O sea, mi mundo es Linux. Yo, Windows y las cosas de Windows, a menos que no sean 365, Azure y cosas de Microsoft, bueno, lo voy a separar. Lo peor que tiene Microsoft es Windows. Después, todo es bueno. O sea que Office, de todas formas, sigue una cosa que tú dices, no, es bueno, es productivo. Es bueno, y recuerda que Office no fue creado para Windows. Cuando Bill Gates desarrolló Office, lo hizo para Apple. O sea, que tiene un concepto de Unix, tiene un concepto bueno. El problema fue que se tergiversó en el camino porque lo desplegaron en la cosita esa de Windows. Bien, sabes que usted está usando Windows y usted quiere ser bueno, tiene que cambiar. yo en este momento no, pero en la casa sí. Un consejo rápido. Piensa que cuando yo empecé con Linux en 1994, poco después, 1996, ya empezaban los secuaces de Red Hat 5.2, SUSE 2, ya estaba Slackware que se iba por su cuenta. Teníamos Caldera, otros sistemas operativos que ya no existen más, y estaba la batalla. Mierda soft, para decir Microsoft. Después vino, ¿tú qué tienes? Mac Crapple, porque era como craps en inglés, o sea, toda una serie de cosas, y nadie nunca ofendía a Linux. Todos temían el sistema administrator de Unix porque decían, no, ese sabe, porque maneja Linux. Entonces, cuando uno va y trabaja, como en tu caso, a Microsoft, el ambiente como es, si tú dices, no, voy a Linux, ¿es defensivo? Porque yo nunca he trabajado en Microsoft. Increíble. Microsoft es para mí una de las empresas que más aporta al kernel de Linux y a la comunidad de Linux. Internamente, hay un grupo en Teams que ronda los 3,000 empleados en ese momento. Todos usaban Linux y era un grupo que se reunía para hablar de me fue el término, SPF, que es básicamente para hacer el tema de la observabilidad y la parte en Linux. Y ellos estaban trabajando eso, o sea, distribuciones de Linux internas de Microsoft. Ese grupo de empleados lo hacía. O sea, Linux dentro de Microsoft se habla bastante, hacen reuniones, hay mucho apoyo, pero no se puede utilizar como sistema operativo principal. O sea, es como, no digo prohibido, pero si yo miro Azure, Azure tiene una oferta. Bueno, no, lo que pasa es que no es prohibido. Sí, lo que sucede es que todas las máquinas están registradas en ese momento la de hoy día entra ID y todos esos devices tienen que ser registrados, tienen que ser manejados desde básicamente desde Seattle. Ellos controlan todo y desde Linux ellos no iban a poder hacer eso. Esa es la razón. Yo recuerdo que cuando trabajaba en una empresa en los últimos años, antes de llegar a Veritas Automata, donde estoy ahora, se usaba Windows en toda la empresa, exactamente con las policies de Active Directory, el dominio, etcétera, etcétera. Entonces a mí me decían, no podrías usar una máquina yo estaba usando Fedora en la época, a no ser que te conectes al dominio. Entonces yo me conectaba al dominio, pero todos los policies de dominio no me afectaban. No aplicaba. Entonces yo podía hacer por scan en la red de todo. El tema principal que las políticas no aplican a la máquina, por eso no se utilizaba. Pero la experiencia en Microsoft fue retadora. Yo la verdad lo pensaría 2 veces volver a trabajar en una Big Tech. Esas empresas tú
arranca a trabajar a las 9, 8 de la mañana y tú no sabes hasta qué hora tú estás pegado a la computadora. Y pagan extra. Bueno, no pagan tanto a nivel de sueldo, pero los bonos como empleado eran una locura. Quieren pagar con bono. Una locura. Pagan con bonos Sodexo. A la época, como era en Panamá, se pagaba con bono a la época de Noriega. Pero ya eso es un pasado muy remoto. Es que nunca he ido a Panamá. Quiero ir a Panamá. Ya te han escrito acá. Creo que es Christopher. Dice, te toca comprar vuelo para KCD de Panamá el próximo año. Ya lo diremos mejor, pero el 25 de abril vamos a tener nuestro primer KCD en Panamá. Así que obviamente todos los que están acá están invitados. Habrá un CFP, Call for Proposal, pueden hablar o sinceramente si no quieren presentar, vienen allá y compartimos. La idea es hacer comunidad. Y mira, parece que el contexto vaya evolucionando solo, ¿no? Te decía al principio, vamos a improvisar, no hay una escalera ni nada. Estamos hablando de KCD, vamos a ver cómo es que Víctor Recio se acerca a CNCF como Cloud Native Community y Linux Foundation, y después, ¿por qué no? Como te vuelves a acercar otra vez de que hablamos en Bogotá, porque todos felices de que los volviste a llamar. Entonces, ¿cómo es el concepto comunidad Cloud Native para Víctor? Mira, yo inicié la comunidad aquí en República Dominicana de contenedores en el 2014, 2015, hablando de Docker, cuando yo me reunía en la oficina de Microsoft. Sí, bueno, tengo muy buena relación con Microsoft aquí en República Dominicana y ellos básicamente me prestaban su salón principal para hacer eventos. En un piso 25 se ve la ciudad completa, el mar, bien bello el lugar. Y comenzamos a hablar de contenedores de Docker. Y en ese tiempo nadie usaba Docker en República Dominicana, nadie utilizaba Docker. Yo viví en New York y venía de conocer a Jesse Frasella, una developer del core de Docker. En ese momento, Solomon básicamente, incluso hasta me seguía en Twitter, estaba bien activo con las comunidades. Las tecnologías que había en ese momento en torno a contenedores eran pequeñas, no eran tan populares ni fancy como ahora, y comenzamos a hacer los Docker Verde y comenzamos a hacer actividades en Santo Domingo. Bueno, el tiempo pasó. Yo nunca logré ser Docker Captain porque yo no escribía artículos ni hacía videos y necesitaba eso para poder aplicar. Aparte de tenía los eventos, pero no tenía lo otro. Nunca logré hacer. Y luego de que Mirantis compró la plataforma, quedó, Solomon se fue y todo. Yo creo que pasó lo mismo con Medio Planeta. Yo me retiré de la comunidad, igual que mucha gente que también se fue. Teníamos un chat en Slack bien bonito, todos hablábamos. Tenía bastante interacción, pero me quité de ahí y le cambié el nombre a los grupos que tenía aquí local por Kubernetes Santo Domingo. Un amigo mío llamado Jorge Ortega, que estaba aquí en el chat, con el nombre de Abraham, aplicó a la Cloud Native cuando salió, dijo, Víctor, mira, esta comunidad, y creó el formulario y lo aprobaron, y él básicamente me agregó en el listado, y ahí cambiamos a Cloud Native Santo Domingo. Comenzamos a hacer ciertas actividades, comenzamos a reunirnos, pero nos alejamos porque ya estábamos envueltos en varias cosas al mismo tiempo. Llevaba otra comunidad, la comunidad de Linux Dominicana, que básicamente es una de las comunidades más grandes, fue una de las comunidades más grandes en República Dominicana, más el evento Open Saturday, que reunía 600, 700 personas en un salón todo un día, y eran 3 eventos de ese durante el año. Ya tú te imaginas la logística y todas las cosas que había que hacer. Me mantenían bien ocupado, bastante ocupado. Entonces, al entrar Christopher, que fue el año pasado, cuando vi el ímpetu que tenía Christopher, el liderazgo se lo expresé. Le dije, mira, hacen falta más jóvenes como tú, a los cuales uno puede entregarle la antorcha para seguir con estos eventos, porque soy de creencia que el que quiere mantener el control absoluto de una comunidad open source se convierte en un tirano, porque esto no nos pertenece a nosotros, le pertenece a la juventud, le pertenece al que ama la tecnología,
y básicamente le entregué el liderazgo a Christopher y en ese momento me retiré. Duré creo que como un año desconectado de todas las comunidades y solamente haciendo mi trabajo como profesional, como freelance y los empleos que tenía. Mira que Christopher me escribió y me dijo que le hicieron a Víctor, que quiere volver. Gracias, por favor, sigan haciendo lo que han hecho. Y efectivamente queremos que estés con nosotros todos, porque hablamos de Casa de Panamá y todo, pero también Casa de República Dominicana lo estamos esperando. A mí me gustaría que fuera en Punta Cana. Sé que no es posible porque allá nos quedamos todos en un resort y no hacemos nada de conferencia. No hay charla, no hay... Todo incluido, 24 horas. Vamos al Princess, que tienen unas playas perfectas con tomas de corriente. Yo estuve trabajando una semana allá, pero creo que va a ser complicado hacer un evento en ese contexto. Pero en Santo Domingo, ¿cómo lo ves tú, Santo Domingo, o tu país en línea general para hospedar un KCD? Sería bastante sencillo hacerlo. La experiencia de mi parte básicamente ya he hecho, creo que tengo que tener unos 90 o más eventos organizados y con cantidades bien interesantes y gestión de patrocinio bastante grande. Pero aquí se hacen muchos eventos grandes. Por ejemplo, la próxima semana tengo que ir a Punta Cana a participar en un congreso de ciberseguridad que van unas 200 personas en un hotel de jueves a domingo y es muy frecuente aquí en el país ver ese tipo de eventos. Es muy frecuente ver ese tipo de eventos. ¿Qué haría falta para que suceda algo como eso? Yo creo que el compromiso y la madurez de los jóvenes que forman parte de las comunidades. Porque ahora yo estoy con ustedes dos, personas que piensan de un punto de vista maduro, de un punto de vista con sabiduría, con experiencia, y tú te topas con un joven como Christopher, que tiene 20 y pico de años, que también puede hablar a nuestro nivel de madurez y de sabiduría, pero no es común verlo. Mi experiencia en las comunidades es y no sé qué pase en otros países, que nosotros los que trabajamos informática y los que pertenecemos a comunidades tecnológicas, cogíamos de un pie. No sé si el término le suena interesante, pero venimos con una disfuncionalidad del hogar, con un respeto a la figura paterna, a la figura materna, donde que queremos ser el héroe de Hollywood. Ese daño que Hollywood le ha hecho a estos muchachos que se creen que ser irrespetuoso, que quieren hacer las cosas como ellos quieren, básicamente trae cierto descontrol y eso hace más falta para que una comunidad pueda organizar un evento de cierta importancia. Aquí en República Dominicana, todos los eventos comunitarios desaparecieron, todos. El único que ha sobrevivido o los únicos que han sobrevivido son los eventos respaldados por empresas que tienen 200, 300 mil dólares en un proyecto, que los respaldan, que tienen un equipo de empleados organizándolo, pero ya no hay eventos comunitarios y es por el desorden. Y creo que hace falta eso. Para organizar un KCD aquí necesitamos más sabiduría, más compromiso, más madurez. Que si Fabricio hace un chiste que nosotros nos podamos reír, no hay otro que tenga que ofenderse por eso. Y, claro. y ese basado en mi experiencia, que he trabajado con miles de jóvenes, que es lo que lleva a una comunidad a caer. La individualidad, porque en la comunidad no puede haber individualismo, efectivamente. Pero yo lo tomo como un reto que vas a tomar, eso del KCD República Dominicana, porque todavía está a tiempo, ¿eh? Quiero segundo semestre, como se llama. Quiero hacerlo. Le dije a Christopher que yo tengo los patrocinadores, que tengo los contactos. Lo que hace falta es el equipo. Un equipo con madurez, un equipo que sea responsable, respetuoso y que aprenda a trabajar en equipo, sobre todo. Porque tú no puedes ser el Boss Bunny o el superhéroe de un team.
sea, tú tienes que aprender a respetar, tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a trabajar en equipo de manera resumida, ¿verdad? Y creo que eso es lo que estamos buscando actualmente. Hay un grupo de voluntarios, de miembros en la comunidad que son muy buenos profesionales. No los conozco a todos porque son nuevos, pero creo que si ponemos un poquito más de interés, vamos a organizar un KCD en Punta Cana. Qué bueno, yo estoy apuntado ya desde antes. Si hay que pagar el boleto, voy igualmente, no hay problema. Si no me lo pasan, yo les doy un soborno por allá, vamos a ver cómo hacer. Pero hay un comentario. Yo hace unos meses atrás fui a Dominicana, República Dominicana, un evento de Java, JaveCon Dominicana, y muy organizado. O sea, obvio, las personas cuando hablaron backstage, detrás de todo, nos dijeron, oye, nosotros venimos planeando esto hace un año. O sea, no fue de hace 3 meses para atrás. Un año trajeron personas de fuera de Latinoamérica y fue una muy buena experiencia, la verdad, y por eso yo siempre le digo a Fabricio, o sea, un KCD en Dominicana con las cosas que podemos hacer allá, los tours, la vida, cómo se vive, cómo se huele, cómo se siente, o sea, la verdad es una experiencia que deberíamos tener en la comunidad, yo pienso. te toca la tarea, Víctor, con los otros muchachos, deben organizarlo. Pero lo que nosotros, por ejemplo, notamos, nosotros reempezamos una comunidad de Panamá en junio, 19 de junio de este año, apenas estamos en octubre, y el reto más grande que notamos es hacer grupo con muchas personas, porque un grupo con pocas es bonito, se forma al principio y después persiste, efectivamente, tiene valores, pero llegarle a la gente es algo bastante complicado. ¿Cómo has hecho tú en tu vida para llegarle a la gente y tener todos esos sponsors, contactos que si organizas ya estás bien por eso? He mantenido relaciones de amistad por muchos años. He buscado la forma de gestionar de manera eficiente los recursos que ponen en mis manos. Y, por ejemplo, en los eventos que yo hacía nunca me sobraba dinero. El dinero yo lo regalaba en becas, en libros. O sea, todo lo que yo hacía era organizado para la comunidad y por la comunidad. Así que esos mismos patrocinadores se han convertido y eran miembros de las comunidades también. Se convirtieron en mis amigos y hoy día cuando yo lo llamo y le digo, mira, necesito $1,000 para comprar comida para una fundación de niños huérfanos, lo que me dicen es revisa tu cuenta de banco. O sea, ya hay una relación de amistad, ya hay una confianza donde hemos mantenido en el tiempo esas relaciones y me apoyan no porque soy mi figura, Víctor, no, sino porque creen en la visión de la comunidad, lo que nosotros podemos hacer como grupo, lo que nosotros, si nos unimos, podemos hacer por el bien del país y los jóvenes. Y en esa parte hago siempre hincapié de que hay jóvenes ahí fuera que no pueden, igual que yo, pagar un boleto para ir a Bogotá, que no pueden pagar una suscripción no sé, una plataforma popular en español, Plaxi, o digamos otra, no sé, código o algo, que son en español, Plural Sign, no tienen los $25 para inscribirse. Pero sí, Víctor ya tomó muchísimos cursos, puede ir a darle una clase de gratis. Víctor puede traer a Fabricio, puede traer a Jesús y decirle, miren, enséñenmele a estos muchachos con una charla algo que le pueda cambiar su vida. Y ese es el trabajo de la comunidad. Busca entregarle valor a aquellos que no son tan en el momento, que no están siendo beneficiados económicamente como lo somos nosotros. Pero en 5 años, esos jóvenes que ya recibieron de nosotros van a estar en el mismo nivel que nosotros y van a mantener la cadena de ayudar a otros. Yo mensualmente trato de dar clases gratis en las universidades y antes de volver a la comunidad, le decía a Christopher, yo sin estar en la comunidad, estoy haciendo la comunidad porque yo estoy educando, estoy haciendo mi pasión. Ahora, verdaderamente por pertenecer a la organización, vamos a seguir haciendo lo que le conviene a los jóvenes, lo que le conviene a un estudiante, no a una marca de empresa, sino a ese estudiante que necesita entender qué es Kubernetes, qué es Cloud Native, cómo hacer un despliegue, qué es DevOps, qué es arquitectura de software, a ese que lo necesita, no a una empresa, IBM, RH,
que quiere venir a venderle producto a la compañía aquí. No, 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 es para esa gente. Yo quiero enfocarme en ese jovencito que lo necesita. Bien, bien. Estoy me están impresionado. sacando el revolucionario adentro que le gusta. Es que se necesita, porque las cosas se hacen por revoluciones. Los motores dan vueltas y las llamamos revoluciones por minutos, por minuto. Entonces, si eres revolucionarios, creas, mueves, activas, criticas y tienes algo atrás. Hay una conversación, una efectiva, digamos, integración e interacción con las personas. Y por eso creas. ¿Cuáles son las cosas, digamos, que en este momento tienes en la cabeza desde el punto de vista del trabajo? Por ejemplo, no tienes la camiseta de CubeStronaut, pero tú eres CubeStronaut. Probablemente, sí, no sé si eres el primero de República Dominicana. El segundo. El segundo, pero el primero es un joven que merece respeto y admiración. El primero es un joven que cuando tú personalmente lo conoces, tú dices, oye, este muchacho va a hacer algo grande en la vida, porque la forma en la que él lo hizo y cómo él lo hizo, tú entiendes que tú dices, oye, pero para mí es muy fácil. Entonces, el primero, para mí, es un joven que tiene mi respeto, que de verdaderamente se merece ser primero. Y yo creo que va a ser el primer Golden, porque yo estoy corriendo, pues yo creo que él me va a ganar y quiero que él me gane. ¿Quieren tener un Golden en República Dominicana? Qué bueno. No, uno no. Dos. Le adelanto que vamos a tener por lo menos como 4. Wow. Felicitaciones, le van a ganar a Perú. Ahora mismo somos como 5 Cube Astronaut y esto es una población de 10 millones de personas. Creo que no hay un país en la región de Caribe per cápita que tenga tanto Cube Astronaut como República Dominicana. No hay. Pero digo ya porque no sé, más o menos. Está Perú, que tiene muchos y tiene también Golden, varios, pero no, República Dominicana es mucho más pequeño y tiene un pro cápita, como decías tú, más bajo. Así que felicitaciones, porque ya tener esa ambición que tienes, como tú eres el mentor de República Dominicana. Si me dices 4 o 5, yo digo, bueno, en Panamá la tenemos dura. Confía, y Christopher va a ser uno de esos. Ellos vienen por ahí. Claro. Es difícil, pero no imposible. El problema, como siempre, es ponerse un objetivo y respetar los tiempos. Estábamos diciendo cuál es el secreto, por ejemplo, para pasar un examen. Yo no sé cuál sea el tuyo, lo puedes compartir, pero yo siempre digo, si quieres pasar un examen, empieza a estudiar, pero cuando empiezas ya pones la fecha de cuándo vas a dar el examen. Si no haces así y no te haces el plan para llegar a aquel día, para mí no lo vas a lograr. O si lo vas a lograr, vas a tener que renegociar esa fecha. Yo tengo una ecuación sencilla. Por favor, no se burlen de mí. Nunca. La primera, agendar una fecha, como dice Fabricio. La segunda, vea que maten el primer examen, sin miedo. Ve con la mentalidad, lo voy a tomar y sé que me voy a quemar y voy a disfrutar tomando el examen. Me voy a divertir. Voy a entender cómo la persona que creó el examen piensa, cuál es la línea de las preguntas que hay. Cuando yo salga de ese primer examen, si logro pasarlo, amén. Pero si me quemé, como decimos aquí en República Dominicana, si no logré pasarlo, entonces ya yo voy a ir a estudiar con una mentalidad diferente. Ya yo sé qué línea estudiar. Entonces, con esos 2 pasos tú vas a pasar cualquier examen. Agenda y ve dispuesto a quemarte en el primero. Ahora, en el segundo tiene que pasarlo porque tampoco somos ricos, ¿verdad? Claro, si no te cobran después. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo veo que Jesús está en modalidad invisible, así que le doy tiempo para volver, para que... No sé si hay preguntas en el chat de las personas. Sí, podemos mirar si hay preguntas. Vamos a ver, aquí creo que no hay, probablemente hay preguntas en LinkedIn. Aquí hay solamente aprecios en el chat de acá.
Hay un chiste de John que dice: lo vi en TikTok. Para las cosas que hablábamos antes de la inteligencia artificial y todas aprobaciones. Aquí dice la teoría del Internet muerto, dice Brian Ramírez. ¿Qué opinan de ello? Habría que ver cuál es esa teoría. Yo como ignorante digo, no tengo ni idea. Hay un amigo mío que escribió un artículo para el 2008, creo, que se llama El Protocolo X. ¿Cómo sobrevivir a una desconexión total de Internet en el planeta Tierra? Y aunque el artículo es bastante antiguo, tiene muy buen contexto, o sea, tiene buenos tópicos para leer. Lo pueden buscar en Google, el Protocolo X, en la página de eliax.com. Bien. Hay otra pregunta aquí en LinkedIn está de Carlos Castillo, que me dice: como profesional de DevOps, ¿qué distribución de Linux elegirían para trabajar? Te dejo campo libre a ti porque yo tengo un libro. Yo trabajo con Fedora, pero trabajo con Fedora por una razón sencilla. IBM y Red Hat son el monopolio de contenedores en Internet. Toda la tecnología buena de containers está en Fedora, porque Fedora es el pre de Red Hat. Entonces, por eso utilizo Fedora, porque puedo encontrar todo lo que necesito de manera profesional para trabajar con los contenedores, que básicamente el área en la que más yo me desempeño. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que yo empecé con Red Hat y creo que no hay una forma mejor para hacer Linux en la propia workstation. Me toca usar Ubuntu porque en la empresa donde trabajamos es todo Ubuntu. Y con el Edge Device, las distribuciones que se llaman Yocto, para quien no conoce puede mirar, pero basada en Debian básicamente, son cosas que implican un conocimiento de este tipo de cosas. Pero lo que mencionaba Víctor, que podemos también reconectar a todo lo que fue la batalla entre Docker y Podman. ¿Y dónde estamos hoy? Gracias a Docker, Containerd regalado, pero CRI-O presente, y dos container engines que han llevado a la comunidad a crear el OCI. O sea, no tendríamos el Open Container Interface si no hubiésemos tenido esa batalla. Y la batalla viene de Fedora, la comunidad open source de Red Hat, que es probablemente la más antigua que tenemos para construir sistemas operativos. Que Red Hat, justo para decirlo rápido, SRPMs eran disponibles también para la Enterprise. Podías compilarte con Enterprise, lo hicieron los 60. Sí, la inversión que hizo también Red Hat en comprar CoreOS, creo que eso fue un maravilloso paso para salvar este proyecto y que no cayera, porque Rocker era bueno, pero el poder lo tenía básicamente CoreOS con el uso de etcd y todas las herramientas que ellos habían montado. Ahora llamado Fedora CoreOS. Si usted no lo ha utilizado, puede utilizar ese laboratorio, descargarlo y correrlo. Un sistema operativo inmutable que no necesita reiniciarse para actualizarse. Es sumamente interesante el uso de CoreOS. O sea, yo creo que hoy vamos a cerrarlo gradualmente acá esfumando. Hemos hablado por una hora con Víctor. Muchísimas gracias, Víctor. Como Jesús creo que ha tenido un problema de conexión. Estábamos diciendo antes que la Internet ha muerto, etcétera, etcétera. Para Jesús ha muerto Internet. Me dejó unas cositas por decir acá que vamos a compartir juntos. No sé si se ve en la pantalla, se ve, sí. ¿sí? Se ve, sí. Esto era el título de la cosa. Aquí estamos con nuestros anuncios, el link de comunidad en Slack, esto es propio de Cloud Native Panamá, eventos, preguntas, aquí está el QR con todas estas cosas. Me gusta decirles a todos, incluyéndote a ti, Víctor, que en 3 meses y medio tenemos 1000 seguidores en LinkedIn desde cero. Y el agradecimiento va a todos los panameños, porque el 80% son panameños. Significa que realmente
la respuesta que queremos en Panamá está. Gracias también a los como Víctor y de la República Dominicana, de Colombia. Yo sé que hay muchos que pusieron su aprecio en esta página que creamos. Nosotros estamos contentos. No son muchísimos, espero que sean los miles de una lunga serie, pero me parece un buen objetivo y era interesante compartirlo. El KCD Panamá 2026 es oficial. Confirmamos la fecha. Al principio era en marzo, pero estaba muy pegada el KubeCon Europa y había mucha gente, speaker de nivel, que invitamos, que me dijeron, mira, corre la fecha en abril y vamos todos. Así que habrán sorpresas sobre nombres. Hay gente de un nivel en la comunidad internacional que quiere participar en KCD Panamá y que trataremos de traerlos, el sponsor permitiendo. Tenemos el 30 de octubre una versión de OpenMic, que es lo que hacemos en la comunidad de Panamá. No sé, Víctor, si ustedes en República Dominicana lo hacen. Creo que he visto que Christopher es bastante sensible en eso, pero nosotros hemos visto que si le damos la capacidad a las personas de expresar lo que piensan durante una sesión, tenemos hasta 50, me parece que es el límite de Berry, de hablar y levantar la mano y contarnos lo que piensan. En la segunda edición de OpenMic que vamos a tener a las 6 p.m. del 30 de octubre, les vamos a hacer unas propuestas, también hablando de certificaciones, cómo certificarse y cosas así. Vamos a mirarlo para Panamá, porque en Panamá, ahora si miran el mapa de los CubeStronauts, solo estoy yo, que me migré desde Colombia. Yo, cuando estaba en Colombia, fui CubeStronauts. Ahora, como estoy en Panamá como organizador, estoy también como CubeStronaut. Me gustaría ver más gente, sinceramente, y nos vemos pronto. Gracias a todos. Víctor, si quieres saludar. Definitivamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Darle las gracias, ¿verdad?, por tenerme aquí y recordarles que, aunque el tema principal era de las comunidades y un conversatorio informal, recuerda instalar Linux en tu máquina. Fundamental. Gracias a todos. Nos vemos.